Puse mi alma y mi taller en su sueño. Me humilló el día de la inauguración. No sabía que los cimientos que yo construí, también los podía derribar con una sola llamada. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hay un tipo de silencio que solo conocen los que trabajan con las manos. Es el silencio que queda cuando apagas la sierra circular, un zumbido que se te mete en los oídos y te acompaña a casa. Durante 12 años, ese fue el sonido de mi amor por Sofía. Un zumbido constante, una vibración de fondo que significaba que estaba construyendo algo para nosotros. Me llamo Ismael. Tengo 35 años, aunque mis manos parecen las de un hombre de 50. Son un mapa de mi vida, callos sobre viejos callos, pequeñas cicatrices blancas de astillas rebeldes y el rastro de algún que otro martillazo fallido. Nací en un pueblo de Michoacán donde los hombres aprenden a hablar con la madera antes que a leer libros, y aunque la Ciudad de México me había tragado hacía más de una década, ese lenguaje seguía siendo mi lengua materna. Mi sueño siempre tuvo el olor del cedro y el pino. Se llamaba Maderas del Alma, un pequeño taller donde no haría cocinas integrales ni closets por encargo, sino muebles de autor. Piezas únicas que contaran una historia, donde cada veta de la madera fuera un verso y cada ensamblaje una estrofa. Ya tenía lugar, un pequeño local en la colonia San Rafael que me había costado años de ahorros, y guardaba como un tesoro las herramientas de mi abuelo. Un juego de gubias con mangos de palisandro y un cepillo de madera que se sentía como una extensión de mi propio brazo. Era un sueño humilde, pero era mío. El sueño de Sofía, en cambio, olía a óleo, a lienzo y al vino barato que se sirve en las inauguraciones. Ella veía el mundo en paletas de colores y texturas. Trabajaba como asistente en una galería de medio pelo en la Roma, pero sus ojos brillaban con una ambición que yo admiraba profundamente. Soñaba con su propio espacio, un lugar que no solo exhibiera arte, sino que lo lanzara al mundo. Un faro para nuevos talentos. Lo llamaba Galería Lumina. Éramos un buen equipo. Yo entendía de estructuras, de cimientos, de lo que sostiene las cosas. Ella entendía de lo que llena los espacios, de la belleza que les da sentido. Durante años, cada peso que ganaba, cada hora extra que metía, iba a un frasco de vidrio en nuestra cocina. Un frasco etiquetado con su letra elegante, Lumina. La decisión la tomamos una noche de martes, con 2 platos de chilaquiles recalentados sobre la mesa. Habíamos encontrado un local perfecto en la Condesa, un viejo edificio con techos altos y una luz increíble. El alquiler era una locura, la remodelación, una montaña. Es ahora o nunca, Isma, me dijo, sus ojos fijos en los míos, llenos de esa mezcla de pánico y euforia que precede a los grandes saltos. Y yo, mirándola, viendo en su cara todos los sueños que habíamos compartido desde que éramos 2 críos sin un peso en la bolsa, supe lo que tenía que hacer. No había espacio para 2 sueños tan grandes al mismo tiempo. Uno tenía que esperar. Al día siguiente, puse en venta mi pequeño local de la San Rafael. Una semana después, empaqué con cuidado las herramientas de mi abuelo y las vendí a un coleccionista que, al menos, prometió cuidarlas. Cada gubia que envolvía en trapo se sentía como si estuviera amputando un dedo. El dinero, una suma considerable que me quemaba en la cuenta del banco, fue directamente al frasco de Lumina, que ahora estaba lleno hasta el borde. Tu sueño es mi proyecto ahora, le dije esa noche, entregándole el estado de cuenta. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Ya habrá tiempo para mi madera. Ahora vamos a construir tu faro. Sofía lloró. Me abrazó con una fuerza que me hizo pensar que nuestros cimientos eran indestructibles. Y durante el siguiente año, me dediqué a su galería con la misma devoción con la que una vez planeé mi taller. Cada muro que tiraba, cada viga que reforzaba, cada centímetro de duela que instalaba, era una declaración de amor. Yo era el arquitecto, el albañil, el carpintero y el electricista. Mis manos,
Mi sudor y mis sueños sacrificados se estaban convirtiendo en las paredes que albergarían el suyo. No me importaba. Creía que estábamos construyendo juntos. No me di cuenta, hasta que fue demasiado tarde, de que yo solo estaba poniendo los ladrillos de un mundo en el que no tenía cabida. A medida que la galería tomaba forma, algo en Sofía empezó a cambiar. Fue sutil al principio, como una capa de barniz que altera ligeramente el color de la madera. Faltaban unos 3 meses para la gran inauguración cuando apareció Julián. Julián era todo lo que yo no era. Era un curador de arte, o eso decía su tarjeta de presentación. Vestía trajes de lino que parecían inmunes a las arrugas y hablaba con una voz suave y condescendiente, como si te estuviera haciendo un favor al dirigirte la palabra. Sus manos eran pálidas y delgadas, sin un solo callo, y las movía con una elegancia estudiada mientras hablaba de discursos narrativos y la semiótica del espacio. Sofía lo había contratado como asesor para elevar el perfil de la galería, una frase que sonaba a hueco en mis oídos, acostumbrados al sonido sólido de un martillo contra un clavo. Al principio, lo ignoré. Yo estaba en mi mundo de polvo de yeso, cables y planos. Pero Julián tenía una forma de deslizarse en cada conversación, en cada decisión. Empezó con comentarios casuales. Sofía, querida, el blanco que eligió Ismael es un poco utilitario. Necesitamos un tono con más matices, algo que respire, decía, y Sofía sentía, fascinada. Pronto, las críticas se volvieron más personales. Una tarde llegué a casa, cubierto de serrín y sudor, y me incliné para besarla como hacía todos los días. Ella giró la cabeza ligeramente, ofreciéndome la mejilla. Ismael, cariño, por favor. Acabo de ducharme, dijo con una sonrisita que no llegaba a sus ojos. Además, esta noche tenemos una cena con un posible inversor que nos presenta Julián. En este mundo, las apariencias lo son todo. Julián dice que debemos proyectar éxito, no esfuerzo. La palabra esfuerzo se quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de un significado que me heló por dentro. Mi esfuerzo, el sudor que cubría mi piel, de repente era algo de lo que avergonzarse. Julián la convenció de cambiar el piso de madera de ingeniería que yo había recomendado, funcional y duradero, por un mármol italiano carísimo e impráctico que triplicó el presupuesto y retrasó la obra 2 semanas. El arte necesita caminar sobre la grandeza, no sobre la simple funcionalidad, fue la frase de Julián que Sofía me repitió como si fuera un evangelio. Yo era el constructor, pero de repente mis opiniones técnicas, basadas en 15 años de experiencia, valían menos que los caprichos estéticos de un hombre que nunca había usado un taladro. La galería, mi proyecto, se estaba convirtiendo en el escenario de Julián, y yo, en un simple tramoyista. La semilla de la vergüenza que él había plantado en Sofía estaba empezando a germinar, y sus raíces, frías y delgadas, comenzaban a envolver el corazón de lo que habíamos sido. El punto de quiebre llegó con los paneles decorativos. Julián había encontrado un proveedor en Bélgica que fabricaba unos paneles texturizados que, según él, eran la última tendencia en galerías de vanguardia. El diseño era impresionante, lo admito, pero cuando revisé la ficha técnica, una alarma sonó en mi cabeza. El material era una resina sintética con un tratamiento ignífugo superficial, no integral. Era una solución estética, no una solución segura para un espacio público. Planteé el problema esa noche. Desplegué los planos sobre la mesa de la cocina, la misma donde habíamos tomado la decisión de empezar todo esto, y le mostré a Sofía la normativa de protección civil. Mira, Sofía, le dije, señalando el párrafo con un dedo manchado de pintura. Para las rutas de evacuación y las áreas de alta concentración de personas, la ley exige materiales con una clasificación de resistencia al fuego de al menos 60 minutos. Estos paneles belgas, si hay un problema, arderán como papel. Lo correcto es usar paneles de yeso con tratamiento especial o fibrocemento. No es tan sexy, pero es lo seguro. Es la ley. Ella ni siquiera miró los planos. Sostenía una copa de vino, un gesto que había adoptado desde que pasaba más tiempo con Julián. Me miró por encima del borde de la copa, y su expresión era una mezcla de impaciencia y lástima. Ay, Ismael, siempre tan literal, tan
cuadrado, dijo, y la palabra cuadrado sonó como un insulto. Julián ya ha hablado con el proveedor. Le aseguran que cumplen con los estándares europeos. Además, ha estado en galerías de Nueva York y París que usan materiales similares. ¿Crees que ellos no saben de seguridad? No seas tan rígidamente técnico. Esto es arte, no la construcción de un búnker. Esto no es Europa, Sofía. Y no es Nueva York. Es la Ciudad de México, y si un inspector de protección civil ve esto, nos clausura la galería antes de que cuelgues el primer cuadro, insistí, mi voz subiendo un poco de tono. Pues nos arriesgaremos, sentenció ella, poniéndose de pie. Julián dice que a veces hay que saber gestionar las normativas. Que todo el mundo lo hace. Ya está decidido. Los paneles llegan la semana que viene. Me quedé solo en la cocina, con el olor del guiso que había preparado enfriándose en la estufa. Me sentí como un idiota. No era solo una decisión técnica. Era una declaración. Mi experiencia, mi conocimiento, mi responsabilidad como constructor, todo había sido descartado por la opinión de un tipo que vestía zapatos sin calcetines. Ella ya no confiaba en mis manos para construir, solo para ejecutar las órdenes de otro. Al día siguiente, en la obra, llegó Mateo. Mateo era un chaval de Iztapalapa, flaco y correoso, que había sido mi ayudante durante años. Dejó de trabajar conmigo cuando vendí mi taller, pero de vez en cuando pasaba a saludar y a ver si necesitaba una mano. Me encontró instalando el marco de una puerta, mi silencio más pesado que el martillo. ¿Qué onda, patrón? ¿Cómo va el palacio?, dijo con su habitual buen humor. Ahí va, Mateo. Dando forma, respondí sin mirarlo. Él se quedó un rato en silencio, observando. Vio los rollos del carísimo mármol arrumbados en una esquina, vio los planos con las anotaciones de Julián en una letra pretenciosa. Vio a Sofía llegar y darme instrucciones como si yo fuera un empleado más, sin un beso, sin un ¿cómo estás? Cuando ella se fue, Mateo se me acercó y me dijo en voz baja, con todo respeto, patrón, pero esa señora ya no lo mira igual. Antes lo miraba como si usted estuviera construyendo el mundo para ella. Ahora lo mira como si le estorbara el polvo que levanta. Y ese tipo de traje caro que anda con ella, aguas, mi Isma. Tenga cuidado. Las palabras de Mateo, tan simples y directas, me golpearon con la fuerza de la verdad. Él lo veía. Un chaval de la calle veía lo que yo, cegado por el amor y el sacrificio, me negaba a aceptar. La grieta en nuestros cimientos ya no era una simple fisura. Era un abismo, y yo estaba parado en el borde equivocado. Faltaba una semana para la inauguración. La galería era, objetivamente, una obra de arte en sí misma. El mármol brillaba, la iluminación era perfecta, y hasta los malditos paneles belgas, una vez instalados, creaban un juego de sombras espectacular. Yo había trabajado 16 horas al día durante las últimas 2 semanas para terminar cada detalle. Estaba exhausto, más delgado, con ojeras que parecían pintadas con carbón, pero sentía una punzada de orgullo. A pesar de todo, a pesar de Julián y de la creciente distancia con Sofía, esa galería era el fruto de mi sudor. Cada clavo, cada conexión eléctrica, cada capa de pintura llevaba la huella de mis manos. Esa noche, llegué a casa esperando encontrar un poco de la vieja complicidad. Quizás una cena juntos, una botella de vino para celebrar que lo habíamos logrado. En cambio, encontré a Sofía vestida con un elegante vestido negro, como si fuera a un funeral. Estaba sentada en el sofá, con una rigidez que no le conocía. Isma, siéntate. Tenemos que hablar, dijo, y su tono me provocó un escalofrío. Me senté frente a ella, en el borde de un sillón, todavía con el polvo de la obra en mis jeans. Ella tomó aire, un gesto ensayado, como si hubiera practicado ese discurso frente al espejo. He estado pensando mucho en la inauguración. Será una noche crucial. Vienen los inversores de Julián, críticos de arte muy importantes, gente de revistas, gente muy refinada. La palabra refinada la pronunció con un cuidado especial, como si fuera una joya frágil. Lo sé, respondí. Por eso me he matado para que todo esté perfecto.
Estará a la altura. Ella evitó mi mirada. Sus ojos se fijaron en un punto abstracto en la pared, justo por encima de mi hombro. Sí, el lugar está increíble. Has hecho un trabajo magnífico. El cumplido sonó vacío, una formalidad antes de la ejecución. Pero, creo que es mejor que no vengas a la inauguración. El silencio que siguió fue absoluto. El zumbido constante que llevaba en los oídos durante un año se detuvo de golpe. Creí haberla oído mal. ¿Qué? Logré articular. Ahora sí me miró, y en sus ojos no había amor, ni compasión. Solo una determinación fría, casi cruel. Isma, escúchame. Esta gente juzga todo. Cómo vistes, cómo hablas, de qué hablas. Tú eres un hombre maravilloso, un trabajador increíble, pero, no encajas en ese mundo. Tus manos, tu forma de ser tan directa. Hizo una pausa, buscando la palabra exacta para apuñalarme. Tu simpleza, nos avergonzaría. Tu simpleza nos avergonzaría. La frase no fue un grito. Fue un susurro. Y fue 1000 veces peor. No me estaba gritando, me estaba borrando. Me estaba diciendo que el hombre que había vendido su alma para construir su sueño no era lo suficientemente bueno para estar en la foto. No grité. No discutí. No le recordé las herramientas de mi abuelo, ni mi taller vendido, ni los 12 años de amor y complicidad. Me quedé inmóvil, mirándola. Y en ese momento, la vi de verdad por primera vez en mucho tiempo. No a la Sofía de los chilaquiles y los sueños compartidos, sino a esta extraña, a esta mujer que me miraba con una mezcla de lástima y desdén, como si yo fuera una herramienta vieja que ya no servía. Luego, bajé la vista hacia mis propias manos, apoyadas sobre mis rodillas. El mapa de mi vida. Las manos que la habían sostenido cuando lloraba, que habían arreglado cada desperfecto en nuestra casa, que habían construido, pieza por pieza, el castillo del que ahora me exiliaba. Y por primera vez, sentí vergüenza de ellas. Asentí lentamente, una sola vez. No sé de dónde saqué la fuerza. Me levanté, y sin decir una palabra, caminé hacia nuestra habitación. El amor no muere con un estruendo. A veces, simplemente se apaga en silencio, asesinado por una palabra susurrada en la sala de estar. Los siguientes 3 días fueron un infierno silencioso. Vivía en la misma casa que Sofía, pero era como si un muro de cristal se hubiera levantado entre nosotros. Ella se movía con una febril excitación, hablando por teléfono en voz baja, eligiendo vestidos, coordinando el catering. Actuaba como si nuestra conversación nunca hubiera ocurrido, como si mi ausencia en su gran noche fuera el estado natural de las cosas. Yo me convertí en un fantasma. Me levantaba antes que ella, me iba a la obra a supervisar los últimos detalles de limpieza, y volvía tarde, cuando ella ya dormía, o fingía hacerlo. Comía solo, en la cocina, sintiéndome un extraño en el hogar que yo mismo había remodelado. La rabia inicial se había disuelto en un pozo frío y amargo en el fondo de mi estómago. La humillación era una capa de ceniza que lo cubría todo. Me sentía impotente. ¿Qué podía hacer? ¿Contarle al mundo que me habían prohibido la entrada a mi propia obra? Sonaría patético, el lamento de un marido despechado. La tercera noche, incapaz de dormir, fui al pequeño cuarto que usaba como bodega. Allí, en una caja de cartón, estaban las pocas herramientas que no había vendido, las más personales, las que no tenían un gran valor monetario pero sí sentimental. Mientras limpiaba el polvo de un viejo nivel de mano, mi pulgar rozó una tarjeta de visita metida en una de las ranuras. La saqué. Ramiro Vargas. Inspector de obras. Gobierno de la ciudad. Y entonces, el recuerdo me golpeó con la claridad de un relámpago. Fue hace unos 4 años. Yo estaba a cargo de la estructura de un pequeño edificio de apartamentos en la Narvarte. Era un proyecto complicado, lleno de desafíos. Un día, en plena faena, llegó Ramiro para una inspección de rutina. Era un hombre de unos 50 y tantos, con el rostro cansado y una mirada triste que no lograba ocultar su bigote bien recortado. Hizo su trabajo con una eficiencia desganada, anotando cosas en su portapapeles sin decir mucho.
Mientras revisaba las instalaciones eléctricas, su teléfono sonó. Se apartó para contestar y su voz, aunque baja, estaba cargada de angustia. Sí, mi amor. No, no, tranquila. Le pedí a la enfermera que. Sí, en cuanto salga de aquí voy para el hospital. Cuando colgó, su fachada de burócrata se había derrumbado. Se frotó la cara con las manos y suspiró profundamente. ¿Todo bien?, le pregunté, sin querer ser entrometido, pero la preocupación en su cara era genuina. Él me miró, sorprendido de que le hablara. Mi esposa, dijo simplemente. Está en el hospital. Otro tratamiento. Este cáncer no da tregua. No supe qué decir. Así que hice lo único que se me ocurrió. Dejé mis herramientas, bajé a la tienda de la esquina y volví con 2 cafés de olla bien calientes y un pan de dulce. Nos sentamos en un par de botes de pintura volcados y, por 20 minutos, no hablamos de varillas, ni de concreto, ni de permisos. Lo escuché hablar de su esposa, de lo valiente que era, del miedo que le daba llegar a casa y encontrarla más débil. No le di consejos. Solo lo escuché. Cuando terminamos el café, él pareció volver a ser el inspector. Se puso de pie, carraspeó y dijo, bueno, a lo que vine. Mientras él terminaba su revisión, yo repasaba mis propios planos. Y entonces lo vi. Un pequeño error. En el fragor del trabajo, habíamos hecho una modificación menor en la distribución de un muro de carga para acomodar una tubería, pero no lo había notado para actualizar la bitácora de obra. Era un detalle mínimo. El 99% de los inspectores no lo notarían. Y si lo notaban, se arreglaba con un billete discreto. Ramiro terminó su lista y me dijo, parece que todo está en orden, Ismael. Te firmo la liberación. Pero yo no podía. Lo detuve. Espera, Ramiro. Hay algo que tienes que ver. Lo llevé al lugar y le mostré la modificación y la bitácora sin actualizar. Su cara fue un poema. Me miró, miró el muro, y luego me miró a mí de nuevo. Pudiste no haber dicho nada, dijo en voz baja. Esto te va a costar una multa y un retraso de 1 semana. Lo sé, respondí. Pero el trabajo es el trabajo. Y lo correcto es lo correcto. Ramiro se quedó en silencio un largo rato. Luego, sacó su talonario de multas y empezó a escribir. Cuando terminó, me entregó mi copia y una de sus tarjetas. Pocos hombres hacen lo correcto cuando creen que nadie los ve, Ismael, me dijo, su voz ronca por la emoción. Te lo agradezco. Si alguna vez necesitas que alguien simplemente haga su trabajo, pero que lo haga bien, hasta el último tornillo, sin saltarse una coma del reglamento, tienes mi palabra. Es una deuda de honor. Sostuve su tarjeta en mi mano, en la soledad de mi bodega. No buscaba venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente, con gritos y platos rotos. Yo quería algo diferente. Quería justicia. Una justicia silenciosa, metódica, implacable. La justicia del reglamento, del ángulo recto, de la plomada que no miente. Marqué el número. Sonó 3 veces. Bueno. Ramiro, habla Ismael. El de la obra de la Narvarte, hace unos años. Hubo una pausa. Ismael. Claro que me acuerdo de ti. El hombre honesto. ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy bien, Ramiro. Y necesito cobrarte ese favor, dije, mi voz firme, sin un ápice de duda. Solo te pido que hagas tu trabajo. En una galería nueva en la Condesa. Se inaugura el sábado. Y necesito que lo hagas a fondo. La noche de la inauguración me encontró sentado en la barra de la penúltima lucha, una pequeña cantina de las de antes, justo enfrente de la galería. El lugar olía a cerveza rancia, a lima y a la melancolía de 100 noches de sábado. Desde mi taburete, a través de los vidrios sucios y el humo de los cigarros, tenía una vista perfecta, casi teatral, de la galería Lumina. El contraste era brutal. De mi lado de la calle, el neón parpadeante de un anuncio de cerveza.
Del otro, una fachada iluminada por luces cálidas y elegantes, un torrente de gente hermosa y coches que costaban más de lo que yo ganaría en 5 años. Veía a los fotógrafos moverse como insectos nerviosos, sus flashes estallando en la cara de los invitados. Veía a hombres con trajes que costaban una fortuna y a mujeres con vestidos que parecían hilados con luz de luna. Y la veía a ella. A Sofía. Estaba radiante. Llevaba un vestido rojo que se pegaba a su cuerpo y reía con una soltura que nunca le había visto. Iba del brazo de Julián, quien, con su traje de lino color marfil, parecía el dueño del lugar. Se movían entre los grupos de invitados, recibiendo abrazos, besos en la mejilla, copas de champán. Parecían una pareja de poder, el artista y su musa, el genio y su mecenas. Desde mi rincón oscuro, observaba la obra que yo había construido, convertida en el escenario perfecto para una vida en la que yo era menos que un extraño. Pedí un tequila. El cantinero, un viejo con cara de mapa, me lo sirvió sin decir una palabra. Me lo bebí de un trago, sintiendo el fuego bajar por mi garganta. El ardor era real, honesto. Mucho más que las sonrisas ensayadas que veía al otro lado de la calle. Vi llegar a un hombre mayor, de pelo blanco y traje impecable. Lo reconocí de las revistas de sociales. Era don Ricardo Abarca, un coleccionista de la vieja guardia, un tipo que sabía de arte de verdad, no solo de nombres de moda. Era conocido por su ojo clínico y su aversión a la pretensión. Su presencia era un verdadero golpe para Sofía y Julián. Lo vi pasearse por la galería, observando no solo los cuadros, sino las paredes, el techo, el suelo. En un momento, se detuvo frente a un muro que yo había revestido con una madera exótica recuperada, una pieza que me había costado semanas lijar y tratar para resaltar su veta natural. Era mi pequeño acto de rebelión, un detalle de artesanía pura en medio de tanto diseño importado. Don Ricardo se acercó a Sofía y le hizo una pregunta, señalando la madera. Pude leer sus labios a la distancia. Le estaba preguntando algo técnico, algo sobre el tratamiento o el origen de la madera. Vi el pánico fugaz en los ojos de Sofía. Balbuceó algo, miró a Julián buscando ayuda. Julián, elocuente como siempre, se acercó, puso una mano en el hombro de don Ricardo y desvió la conversación hacia un cuadro cercano, hablando de la tensión cromática y otras sandeces. Y yo, desde la barra de la cantina, sonreí con una amargura que me supo a óxido. Yo sabía la respuesta. Sabía la historia de esa madera, sabía el nombre del árbol y el año en que fue cortado. Sabía el tipo de aceite que usé para sellarla. Pero mi conocimiento, mi simpleza, estaba ahogándose en un vaso de tequila mientras un farsante con zapatos caros se llevaba el crédito. Pedí otro tequila. El espectáculo estaba a punto de llegar a su clímax. Y yo tenía un asiento en primera fila. El momento llegó justo cuando Julián, con una copa de champán en la mano, se subió a un pequeño podio improvisado para dar el discurso de bienvenida. Las luces bajaron un poco, los murmullos cesaron. Sofía lo miraba con una adoración que me revolvió el estómago. Queridos amigos, amantes del arte, visionarios, empezó Julián con su voz suntuosa. Hoy no inauguramos una galería. Inauguramos un nuevo paradigma, una conversación. Y fue entonces cuando, por la puerta principal, entró Ramiro. No hubo drama en su llegada. No entró como un justiciero del oeste. Entró como lo que era, un burócrata de la ciudad. Vestía su uniforme reglamentario, una camisa guayabera con el logo del gobierno, un pantalón de gabardina y unos zapatos de suela de goma que no hacían ruido sobre el carísimo mármol. Llevaba su portapapeles contra el pecho como si fuera un escudo. Su expresión era neutra, casi aburrida. Era la perfecta imagen de la normalidad, y por eso mismo, era aterradora. Nadie le prestó atención al principio, excepto yo. Lo vi caminar directamente hacia Julián, que se había interrumpido a media frase, molesto por la distracción. Disculpe, estamos en un evento privado, le dijo Julián con desdén, sin siquiera bajar del podio. Ramiro se detuvo a un par de metros de él. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Buenas noches. Ramiro Vargas, de la Dirección de Obras.
Vengo a realizar la inspección final para la emisión del certificado de ocupación. Un murmullo recorrió la sala. La palabra inspección tiene un efecto terrible en una fiesta. Julián bajó del podio, su cara una máscara de arrogancia. Mire, señor Vargas. Eso puede esperar a mañana. Como ve, estamos un poco ocupados. La ley dice que un local no puede recibir público sin el certificado de ocupación definitivo, replicó Ramiro, su voz monótona, implacable. Así que, técnicamente, todos ustedes están aquí de forma irregular. La inspección no puede esperar. Se hace ahora. Sofía se acercó, pálida. Oficial, debe haber un malentendido. Todo está en regla, se lo aseguro. Ramiro la miró por primera vez, una mirada rápida, sin emoción. Eso es lo que vamos a verificar, señora. Y entonces comenzó el ritual. Un ritual que yo conocía de memoria, pero que nunca había visto ejecutado con tal precisión quirúrgica. Ramiro ignoró por completo a la multitud. Empezó por las salidas de emergencia, comprobando que las barras antipánico funcionaran, que no hubiera nada obstruyéndolas. Luego, con una calma exasperante, sacó un pequeño aparato y probó uno por uno los detectores de humo. El pitido agudo de cada prueba era como un clavo en el ataúd de la fiesta. La gente lo miraba, incómoda. La música se había detenido. Las copas de champán se quedaron a medio beber. El ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por una tensión palpable. Y entonces, Ramiro se dirigió a la pared revestida con los paneles belgas. La pared de la discordia. Sacó de su maletín un pequeño raspador y, ante la mirada horrorizada de Sofía y Julián, tomó una pequeña muestra del material. Luego, sacó un medidor láser y empezó a tomar medidas de la sala, comparándolas con una copia de los planos que llevaba en su portapapeles. Su rostro no mostraba nada. Era una máquina. Una máquina de aplicar el reglamento. Y yo sabía que esa máquina no iba a encontrar ni un solo error en mi trabajo, pero sí iba a encontrar la evidencia de cada atajo que ellos habían decidido tomar. Después de lo que pareció una eternidad, pero que no fueron más de 20 minutos, Ramiro guardó sus herramientas. Se acercó a Sofía y a Julián, que lo esperaban como reos esperando la sentencia. El resto de los invitados formaban un semicírculo a una distancia prudente, fingiendo no escuchar, pero con los oídos bien abiertos. Bueno, dijo Ramiro, y carraspeó. Abrió su portapapeles. Su voz siguió siendo la misma, tranquila, burocrática, pero cada palabra caía con el peso de una losa de concreto. Tengo 3 observaciones. Primero, dijo, y levantó la pequeña muestra del panel en una bolsita de plástico. Este material de revestimiento en el área principal no cumple con la norma oficial mexicana de resistencia al fuego para locales de reunión pública. Su certificado europeo no es válido aquí. En caso de incendio, esto produciría gases tóxicos en menos de 2 minutos. Un jadeo colectivo se escuchó en la sala. Vi a un par de mujeres dar un paso atrás instintivamente, como si la pared fuera a prenderse fuego en ese momento. Segundo, continuó Ramiro, imperturbable, señalando su medidor láser, hay modificaciones estructurales menores, específicamente el ensanchamiento de este vano, que no constan en los planos autorizados por la delegación. Eso invalida el permiso de construcción original. La cara de Julián había pasado del marfil al gris ceniza. Intentó interrumpir. Eso es un detalle menor, una cuestión de papeleo. Ramiro lo silenció con una mirada. En mi trabajo no hay detalles menores, señor. Y tercero, y más importante. Hizo una pausa dramática, la primera concesión al espectáculo en toda la noche. Bajo estas condiciones, es absolutamente imposible emitir el certificado final de ocupación. Se volvió hacia la multitud. Y por primera vez, levantó la voz, no para gritar, sino para que todos, hasta el del fondo, lo escucharan con claridad. Por la seguridad de todos los presentes, y en mi autoridad como inspector de obras de esta ciudad, les pido que desalojen el local de forma inmediata y ordenada. Esta galería no tiene permiso para operar. El caos no fue inmediato. Fue un colapso en cámara lenta. Primero,
el silencio atónito. Luego, el primer murmullo. ¿Oíste eso? ¿Gases tóxicos? La primera silla que se arrastró por el mármol. La primera copa abandonada en una mesa. Don Ricardo, el viejo coleccionista, fue el primero en irse. Pasó junto a Sofía, que estaba paralizada, y le dijo algo al oído. No pude escucharlo, pero vi la cara de ella descomponerse. Luego, se dirigió a la salida con una calma digna. Su partida fue la señal. La gente empezó a moverse hacia la puerta, primero con disimulo, luego casi corriendo. Los fotógrafos de la prensa social, que habían venido a capturar el glamour, ahora tenían una historia mucho mejor. Sus flashes no dejaban de disparar, capturando la humillación en el rostro de Sofía, la furia impotente en el de Julián, el éxodo de los invitados refinados. Escuché fragmentos de conversaciones mientras se iban. No puedo creerlo, qué vergüenza. Mi abogado se va a enterar de esto. ¿Te imaginas que hubiera pasado algo? En menos de 10 minutos, la galería de los sueños estaba casi vacía. Solo quedaban los camareros, con las charolas llenas de canapés que nadie comería, el personal de seguridad y en el centro de todo, Sofía y Julián, de pie sobre su brillante suelo de mármol, rodeados por los escombros de su gran noche. Ramiro, antes de irse, pegó una gran calcomanía roja en la puerta de cristal. Clausurado. La palabra brillaba bajo las luces elegantes de la galería. Terminé mi último tequila. Pagué la cuenta y salí a la noche fresca. No sentía alegría. No sentía triunfo. Solo una extraña y profunda calma. La calma de la plomada que finalmente descansa, señalando el punto exacto donde todo se torció. Los días que siguieron fueron una demolición controlada. La historia, demasiado jugosa para ser ignorada, apareció en todos los blogs de sociales y hasta en una nota de color en el periódico. El titular era demoledor, la galería que era un riesgo de incendio, crónica de una inauguración fallida. El artículo no me mencionaba, pero detallaba con precisión las violaciones, citando fuentes anónimas de la delegación. Las réplicas no tardaron en llegar. El primer inversor de Julián llamó para retirar su capital, amenazando con una demanda por negligencia. Los artistas que habían consignado sus obras exigieron su devolución inmediata, temiendo que su nombre quedara manchado por el escándalo. Y Julián, el gran curador, el hombre de mundo, hizo lo que hacen los de su calaña, se esfumó. Dejó de contestar las llamadas de Sofía. Un escueto correo electrónico de su abogado informó de la terminación de su contrato de asesoría por incumplimiento de las condiciones de seguridad del local por parte del propietario. La había dejado sola con los escombros y las deudas. Fue entonces cuando Sofía volvió a casa. No la había visto en 2 días. Entró como un huracán, sus ojos rojos de llorar, su cara hinchada por la rabia y la humillación. Me encontró en la cocina, preparando un café, como cualquier otro día. Tú, gritó, y su voz se rompió. Tú hiciste esto. Lo planeaste todo. Ese inspector era amigo tuyo. Tú nos destruiste. Dejé la cafetera en la estufa y me giré para mirarla. La rabia que había sentido, la humillación, todo se había ido. En su lugar solo había un vacío inmenso, una claridad desoladora. La miré, no como a mi esposa, sino como a una extraña que gritaba en mi cocina. No, Sofía, dije, y mi voz sonó tranquila, más tranquila de lo que jamás había estado. Te equivocas. Yo no destruí nada. Hice una pausa, dejando que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Yo construí las paredes, continué, mi voz firme y baja. Tú decidiste usar materiales baratos que podían matar a alguien. Yo puse los cimientos, sólidos y a nivel. Tú decidiste ignorarlos para poner un piso bonito. Yo te advertí de cada riesgo, de cada norma. Tú elegiste escuchar a un farsante porque te susurraba al oído lo que querías oír. Yo no provoqué nada, Sofía. Solo dejé que la verdad hiciera su trabajo. La verdad es como la gravedad, siempre gana. Y tu galería, construida sobre mentiras y apariencias, no tenía cimientos para soportarla. Ella me miró, esperando un grito, una pelea,
una explosión que justificara su propia furia. Pero no encontró nada de eso. Encontró mi calma. Y esa calma, esa indiferencia a su dolor, fue lo que finalmente la derrumbó. Se deslizó por la pared hasta el suelo, y rompió a llorar, no con la rabia de antes, sino con el sollozo roto y desamparado de alguien que se da cuenta de que lo ha perdido todo, y que la culpa es enteramente suya. Yo no me acerqué a consolarla. No podía. El hombre que la habría abrazado, el que habría compartido su dolor, había sido exiliado de esa casa una semana antes, con un susurro cruel. Me terminé de servir mi café, y mientras ella lloraba en el suelo de la cocina que yo había instalado, presenté la demanda de divorcio en mi mente. El acta de defunción de nuestro amor ya estaba firmada. Solo faltaba el trámite legal. El divorcio fue rápido y silencioso. Sofía, ahogada en deudas y con la reputación por los suelos, no puso resistencia. Vendimos el apartamento para pagar a los acreedores. Ella se fue a vivir con su hermana. Yo me quedé con lo puesto y una pequeña parte del dinero, apenas lo suficiente para empezar de nuevo. Con esa miseria, alquilé un garaje en la Portales. Un espacio pequeño, con olor a humedad y aceite de motor. Pero tenía un techo y una conexión eléctrica. Durante semanas, recorrí tianguis de herramientas y casas de empeño, comprando equipo de segunda mano. Un taladro con el cable remendado, una sierra de banco oxidada, un juego de formones sin filo. Cada noche, después de trabajar en changas de albañilería para poder comer, me dedicaba a restaurar mis herramientas. Limpiando el óxido, afilando las cuchillas, cambiando los cables. Era un trabajo lento, humilde. Estaba reconstruyendo mi arsenal, y sin darme cuenta, me estaba reconstruyendo a mí mismo. Un día, mientras lijaba una vieja mesa que había comprado para reparar, alguien tocó a la puerta metálica del garaje. Era don Ricardo Abarca. El coleccionista. Se quedó en la entrada, mirando el modesto taller, luego a mí, cubierto de serrín. Con que aquí se escondía, dijo con una media sonrisa. Lo he estado buscando, muchacho. Pregunté por el contratista de la galería. Nadie sabía su nombre, solo decían, el esposo. Tuve que hacer algunas llamadas. Don Ricardo, acerté a decir, limpiándome las manos en el pantalón. ¿En qué le puedo ayudar? Usted me puede ayudar a mí, dijo, entrando. Sus caros zapatos de piel contrastaban con el suelo de cemento polvoriento. Esa noche, en esa fiesta de farsantes, vi la pared de madera que usted instaló. Vi la calidad del trabajo, la forma en que la veta estaba alineada, el acabado. Y cuando le pregunté a su ex esposa por ella, no supo qué decir. En ese momento supe que el único artista de verdad en esa sala era el que no estaba invitado. Quiero que me haga la biblioteca para mi casa. Sin límite de presupuesto. Solo quiero la misma honestidad que vi en esa pared. Ese encargo lo cambió todo. No solo por el dinero, que me permitió comprar mejores herramientas y contratar a Mateo de nuevo, sino por la validación. El reconocimiento no vino de los críticos de moda ni de los inversores. Vino de alguien que sabía distinguir el trabajo bien hecho. Pinté un letrero a mano y lo colgué fuera del garaje. Maderas del alma. Ebanistería y diseño. Mi sueño, renacido de las cenizas, no en un local de moda, sino en un garaje de la Portales. Han pasado 2 años. El taller ya no está en el garaje. Ahora ocupamos una pequeña nave industrial. Hacemos pocos proyectos, pero cada uno es una pieza de la que estoy orgulloso. La gente viene a nosotros por el boca a boca, buscando algo real, algo que dure. A veces, por la tarde, cuando el trabajo ha terminado y el sol se filtra por los ventanales llenando el aire de polvo de oro, me quedo en silencio. Escucho el zumbido de las máquinas al apagarse. Y ya no es un sonido de sacrificio. Es el sonido de la paz. No sé qué fue de Sofía. Escuché que se fue de la ciudad. No le guardo rencor. Solo una lejana indiferencia. Ella me enseñó una lección valiosa. La peor humillación no es que te echen de un lugar donde no te quieren. La peor humillación es quedarte. Miro mis manos. Siguen siendo el mapa de mi vida. Pero ahora, cada callo,
cada cicatriz, no me habla de un sueño que vendí, sino de uno que reconstruí con mis propias manos. Y ese, me doy cuenta, es el único tipo de cimiento que nunca se derrumba.